SpaceX es la primera empresa comercial en poner seres humanos en el espacio. Lo lograron hace muy poco antes de grabar este video con la misión Demo-2, en el que 2 coroneles de la Fuerza Aérea y de la Aviación Naval de Estados Unidos, astronautas de la NASA, se montaron en un cohete Falcon 9 como el que ustedes ven aquí, y en la punta iba la cápsula Dragón. En esa cápsula Dragón van los 2 astronautas y lograron acoplarse a la Estación Espacial Internacional, que está volando 400 kilómetros por arriba de la Tierra a 25,000 kilómetros por hora. Hoy vamos a hablar del software que usa SpaceX en todo el diferente hardware que coloca en el espacio. Aquí podemos ver un cohete Falcon 9, una cápsula Dragón, y a la derecha van a encontrar acá un satélite Starlink. Los satélites Starlink son los satélites que en este momento están flotando en el espacio, cuyo objetivo es darle internet a todo el planeta sin importar dónde estemos. Para arrancar este programa hay que explicar que es muy difícil obtener información 100% detallada, porque resulta que un cohete es un misil. Y como un cohete es un misil, está restringido en el tipo de información que puede compartirse respecto a cómo funciona. Existe un tratado que se llama el ITAR o ITAR, el International Traffic in Arms Regulations, o las regulaciones de armas y tráfico internacional, que le impide a SpaceX y a cualquier empresa que haga cohetes y que llegue al espacio compartir de una manera muy abierta la forma en la que funciona mucha de su tecnología. Tengan, por ejemplo, en mente que esa es la razón por la que personas que no nacieron en Estados Unidos no pueden trabajar en SpaceX. Hay que ser un ciudadano estadounidense para poder trabajar en SpaceX. Algo que no pasa en Tesla. Más o menos el 30% del equipo de ingeniería de Tesla es de otros países del mundo. Algunos de ellos, como amigos nuestros similares a Arturo Garrido o Arturo Garrido, son mexicanos que trabajan en SpaceX. Hay chilenos en SpaceX. Hay colombianos en SpaceX no, en Tesla. Hay chilenos, colombianos, mexicanos, españoles, europeos, canadienses, de todo en SpaceX. En SpaceX no, en Tesla. En Tesla sí pueden trabajar, en SpaceX no pueden trabajar. Dejemos de hablar de esto y hablemos del software de SpaceX. Este es un gráfico que todos nosotros vimos porque todos nosotros somos gente geek e interesada en la ciencia, que estuvimos viendo la transmisión de cómo SpaceX logró lograr que los humanos volvieran al espacio con una cápsula comercial, con un cohete hecho por empresas, y no simplemente como había pasado en los últimos 9 años, en los últimos 11 años, que la única forma de llegar al espacio era con la cápsula Soyuz a bordo de un cohete ruso, o, entre comillas, con el clon de la cápsula Soyuz que China construyó para la próxima generación de estaciones espaciales de China llamada Tiangong, el Palacio Celestial. ¿Cómo está hecho este software? Porque cuando nosotros vemos el software de esta cápsula parece muy distinto a las fotos que hemos visto de la cápsula Soyuz, de la Estación Espacial Internacional, lo que vimos en los videos de Gravity, lo que vimos en la película Interestelar, entre muchas otras cosas. Esto parece más una película de ciencia ficción. Es una pantalla touch. Y aparte de ser una pantalla touch, parece tener una interfaz relativamente moderna. Miren, por ejemplo, acá cómo está mostrando el despliegue del cono, la nariz de la cápsula, que es la que se abre para hacer el acoplamiento con la estación espacial. O, por ejemplo, esta interfaz que muestra la posición respecto a la Tierra o respecto a la estación espacial de la cápsula y muestra los diferentes movimientos de aceleración, rotación sobre su propio eje, sobre los diferentes ejes X, Y, Z que tiene la cápsula para poder acelerar, desacelerar o rotar. ¿En qué está hecho esto? El sistema operativo es un Linux. Es el mismo Linux que tú muy probablemente tienes corriendo en este momento en tu teléfono, o el Linux que está corriendo en el servidor que te permite ver esta transmisión, o el Linux que quizás tengas corriendo en este instante en tu máquina. Es un Linux que tiene un kernel personalizado hecho de manera custom dentro de SpaceX para poder funcionar en tiempo real, para tener una respuesta ultra rápida y real time. ¿Y en qué está hecho el código? El código está hecho en C++. Todos los sistemas de vuelo de la cápsula Dragón, del cohete Falcon, de los satélites Starlink, están hechos en C++, C y C++. Usan programación orientada a objetos, usan una gran cantidad de tests automatizados, pero internamente todo el proceso de tooling, todas las herramientas que usa SpaceX para su trabajo en el día a día son hechas en Python. En Python hacen todas las herramientas internas automáticas, el testing interno y demás. Y usan un software que es muy común en la industria de las herramientas científicas
y de básicamente los procesos industriales, que se llama LabVIEW. Si ustedes estudiaron ingeniería de sistemas enfocado en la industria o ingeniería industrial, o si han trabajado en entornos científicos como el CERN o aceleradores de partículas, o cualquier sistema de electricidad, agua, termoeléctricas, hidroeléctricas, en algún punto se habrán encontrado con LabVIEW. Esta es una típica interfaz que muestra los diferentes bloques de diagramas para conexión de diferentes sistemas. Cuando ustedes ven en videos, por ejemplo, el acelerador de partículas del CERN, muy probablemente están viendo una interfaz de LabVIEW. Y esas pantallas que tienen las 40, 50 personas en Mission Control en Houston, cuando un cohete despega, muy probablemente están hechas en LabVIEW. Pero esta interfaz no es ni C++ ni LabVIEW. Esta interfaz está hecha en HTML, CSS y JavaScript. Al día de hoy, decepcionantemente, hay un grupo elitista de ingenieros junior que se creen senior, que dicen que, ay, no, a mí no me gusta CSS. ¿CSS para qué? Si yo puedo hacer todo con React y con componentes de no sé qué carajos. Es aterrorizante la cantidad de ingenieros que creen ser excelentes y no le dedican tiempo a aprender HTML básico y CSS básico. Aterrorizante, alarmante y decepcionante. Si ustedes supieran HTML, CSS y JavaScript, tendrían lo que se necesita para llegar al espacio. Usan componentes reactivos, que es una teoría muy similar a la teoría detrás de, por ejemplo, React.js. Pero no es React.js. SpaceX no usa ninguna librería disponible en el mercado. No usan tampoco ningún preprocesador de CSS. No usan Less, ni Sass, ni Stylus. Usan CSS. JavaScript puro, vainilla y HTML puro. Lo conectan con Chromium. Y ustedes preguntarán, ¿qué es Chromium? Chromium no es Google Chrome. Chromium es el motor de render que, por ejemplo, usa Google Chrome y que también usa Microsoft Edge, entre otros navegadores. Es el motor de render que programa Google. Es la forma en la que se convierte HTML, CSS y JavaScript en una versión gráfica. Es la forma en la que nosotros gráficamente podemos representar HTML, CSS y JavaScript. Estas interfaces se conectan al sistema de vuelo que está hecho en C++. Y ustedes dirán, ¿pero eso no es muy peligroso? ¿Qué pasa si se rompe la memoria porque Google Chrome come memoria RAM? ¿O qué pasa si hay un error en JavaScript, uno de esos errores raros? ¿No están siendo irresponsables de SpaceX? Y la respuesta es no. Ellos siguen medidas muy avanzadas de unit testing, integration testing y entre otros para asegurarse que el código sea de muy alta calidad. Pero incluso si llegan a trabar las pantallas, como cualquier otro sistema de vuelo, abajo de esas pantallas están estos botones. Cada uno de estos botones permite controlar los sistemas más importantes de la cápsula y del cohete en sí mismo, dependiendo del stage en el que estén en ese instante, con botones físicos. También hay algunos controles que son físicos. Por ejemplo, no sé si alcanzan a ver ese 000000. Eso de ahí es el cronómetro de la misión. Y abajo ustedes van a ver un indicador que se llama G-meter. Este indica la cantidad de gravedad, la cantidad de aceleración que están sintiendo los astronautas. Para darles un ejemplo, la gravedad de la Tierra es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Esa es la razón por la que nosotros sentimos peso, ese peso que nos pega a la Tierra. Si un cohete acelera al doble de esa gravedad, una aceleración mayor a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, nosotros sentiríamos el doble del peso. Para darte un ejemplo, si tú pesas 70 kilos, a una aceleración de 2 gravedades, sentirías el peso de 140 kilos. Para darles una idea, los astronautas experimentan 11 gravedades, es decir, 11 veces el peso de ellos. Esa es la razón por la que se sientan en unas sillas que parecen sofás, tienen trajes especiales de presión que les hacen presión en el cuerpo para que la sangre siga fluyendo a pesar de ese impacto que tienen, y todo está hecho a la medida. Cada silla está hecha a la medida de cada uno de los astronautas. Y eso es lo que mide ese indicador, el G-meter. Todo esto es posible gracias a Continuous Integration y Continuous Testing. Estos son metodologías de desarrollo de software que son mucho más ágiles y mucho más confiables. La gran mayoría de las empresas de software se están moviendo a estas metodologías. Platzi, por ejemplo, desarrolla su plataforma con Continuous Integration y Continuous Testing. ¿Cuál es el problema? Que siempre va a haber código viejo, siempre va a haber un monolito y siempre va a haber un ingeniero loco que quiere que absolutamente todos sean microservicios. Hay que encontrar el balance correcto. Una cosa es tener muchos sistemas en C++ y otros en JavaScript versus programar todo en C++ o programar todo en JavaScript. ¿Por qué hace esto SpaceX? Porque les permite contratar más fácil ingenieros. Y esto es algo fácil de olvidar, que no siempre se trata de usar la tecnología más avanzada o la tecnología más fancy. Se trata de usar la tecnología que me permita contratar la mayor cantidad de talento en el mercado y moverme más rápido, más ágil, porque la gente no programa por programar, programan por lograr un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de SpaceX? Llegar a Marte.
¿Cuál es el objetivo de Platzi? Enseñarle a toda una generación de tecnología para abandonar la pobreza en Latinoamérica, para lograr que el mundo hispano sea una potencia en tecnología, para preparar a la próxima generación de profesionales y emprendedores como tú, que estás viendo este programa ahora mismo. Por último, está cómo funcionan estas computadoras. Las computadoras de SpaceX, la computadora a bordo, realmente son 3 computadoras independientes. Son 3 procesadores, cada uno de esos procesadores tiene 4 núcleos y los 3 procesadores funcionan de manera paralela individual. De hecho, cada procesador corre 2 versiones del sistema operativo, lo que significa que hay 6 versiones del sistema operativo de la cápsula corriendo al mismo tiempo. Y las 6 versiones hacen exactamente lo mismo. ¿Por qué tenemos a 6 computadores a bordo de un cohete haciendo lo mismo al mismo tiempo? Por un lado es porque en todos los sistemas de aviación siempre hay que tener redundancia, de tal manera que en caso de que uno falle, el otro toma control de manera instantánea. Esto lo vemos en los aviones. Los aviones tienen el doble de todo: doble alternador, doble sistema eléctrico, 2 radios, 2 GPS, doble sistema de controles, doble sistema de altitud, doble todo. Porque en caso de que haya un fallo, si falla uno solo, nos morimos. Son sistemas de misión crítica. Pero hay una razón más interesante por la cual correr en paralelo 6 sistemas operativos y son los rayos cósmicos. En la Tierra, nosotros estamos protegidos por nuestra atmósfera y nuestra magnetosfera. Es el sistema del planeta que impide que los rayos cósmicos, tanto los generados por el Sol como los generados por estrellas y galaxias distantes, nos afecten. Hay radiación todo el tiempo. Son rayos de muy alta energía que pueden romper nuestro ADN, que pueden enfermarnos, que viajan a velocidad luz y que impactan lo que sea. Cuando impactan sistemas eléctricos o electrónicos, también generan problemas. En la Tierra no hay problema porque los rebota nuestra magnetosfera y nuestra atmósfera, pero en el espacio no hay nada que lo proteja. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es este. Imaginen que un rayo cósmico le pega exactamente a una pieza electrónica de uno de los procesadores de la cápsula Dragón. Cuando eso pasa, ocurre algo que se llama un bit flip. Y si ustedes estudiaron ciencias de la computación en algún punto o tomaron el curso de Fundamentos de Ingeniería de Software de Platzi, sabrán que es un bit flip. Es cuando un bit cambia de 0 a 1. Ustedes saben que internamente los computadores funcionan con bits, que son ceros o unos. ¿Por qué no un 0? ¿Por qué no un 2? ¿Por qué no un -1? Por razones que se explican en el curso de Fundamentos de Ingeniería de Software. Y los bits se agrupan en grupos de 8. Y esos grupos de 8 son los bytes. Es la forma en la que se transmite información. ¿Por qué son 8? ¿Por qué no son 7? ¿Y por qué no son 9? También lo explicamos en el curso de Fundamentos de Ingeniería de Software. El cuento es que cada uno de estos representa una letra, una instrucción, una información en el procesador. Imaginen que llega un rayo cósmico, le pega al procesador y sin que nosotros nos enteremos cambia un 0 por un 1. Entonces de repente toda la ecuación, todo el programa, todo el algoritmo cambia por completo. Es posible que sea un archivo de texto y entonces donde antes decía Freddy, ahora dice Fredo porque cambió un bit. Eso puede pasar, pero también es posible que esté pasando en medio del cálculo de la curva de la órbita. Y entonces de repente el cohete ya no vaya hacia arriba y vaya hacia abajo. ¿Eso ha pasado? Sí. Eso pasó en los 90s en el lanzamiento de un cohete que se llama el cohete Ares 5. Y lo que hizo el cohete fue dar la vuelta, estrellarse de regreso contra la Tierra y explotar. Eso puede pasar por un solo error de cálculo. Ahí no fue un bit flip. El problema del cohete Ares 5 fue que una instrucción de 64 bits se colocó en una dirección de memoria que solamente permitía 16 bits. Pero entonces, ¿cómo se soluciona esto? Fácil. Se soluciona teniendo 6 sistemas operativos corriendo al tiempo y que cada vez que generen una ecuación, el proceso revisa que los 6 computadores hayan generado la misma respuesta. Si sí generaron la misma respuesta, el proceso sigue normal. Si uno de los computadores no generó la misma respuesta, entonces el proceso reinicia el computador errado. ¿Y cómo se hace para reiniciar mientras estoy corriendo un cohete a 25,000 kilómetros por hora, a 11 veces la aceleración tradicional de la gravedad? Bueno, lo que haces es que vas y buscas la memoria RAM de uno de los sistemas operativos que está corriendo bien y la copias. Entonces, ¡pum!, el computador está inmediatamente en el mismo estado en el que estaba antes. Instantáneo, simplemente le copias la memoria RAM. Esa es la forma en la que funciona la copia de memoria y los sistemas redundantes. Hay un anime llamado Evangelion que muestra este sistema. Ellos tienen una supercomputadora que se llama Magi, que tiene 3 cerebros y los 3 cerebros tienen que estar de acuerdo para tomar una decisión. Si no están de acuerdo, se reinician. Esto es algo que se conoce hace mucho tiempo. Algunas de las misiones Apolo funcionaban así. El transbordador espacial tenía sistemas así. Hay 2 formas de lidiar contra los rayos cósmicos. Se puede crear escudos de radiación, pero eso es carísimo
y hace que la cápsula o la nave espacial sea mucho más pesada, o se pueden crear sistemas redundantes que son resistentes a la radiación. Lo más fascinante de todo esto es que el mismo sistema operativo y las mismas bases de código funcionan en el cohete Falcon y en su sistema de autoaterrizaje, en la cápsula Dragón y en su sistema de conexión con la Estación Espacial Internacional y en los satélites Starlink. También funciona en el Falcon Heavy y muy probablemente funcionar en la próxima generación de naves espaciales de SpaceX llamada Starship. Eso le permite a SpaceX, de una manera muy rápida y eficiente, compartir código y compartir aprendizajes entre sus diferentes proyectos. Como un par de datos curiosos antes de cerrar el programa, la gran mayoría de ingenieros de software de SpaceX juegan un videojuego que es básicamente una simulación muy cercana a la realidad de cómo funciona un programa espacial. Se llama Kerbal Space Program. Ustedes lo ven acá y les cuento un dato magnífico. Este software es hecho por latinos. Kerbal Space Program es programado en México. Mexicanos programan el videojuego que inspira y entrena a los ingenieros de software de SpaceX para la conquista del espacio. ¿Eso no es fantástico? Y otro dato que puede que les vuele la mente. Gracias a Flash y a la revolución de las intros pesadas de 20 megas de inicios del siglo XXI, el software de SpaceX existe. ¿Ustedes se acuerdan de esta intro? Échenle ojo. ¿Sí se acuerdan de esto? Este era el sitio web de Too Advanced y por un tiempo era la forma en la que muchos nos inspiramos para crear aplicaciones y sitios web. Por allá en el 2004, en el 2005, hace 16 años. El creador de este diseño gráfico se llama Shane Milk, trabajando para Too Advanced, y él hizo el diseño gráfico de la interfaz de la cápsula Dragón. ¿No les parece espectacular? A mí me parece fascinante, pero eso no es todo. Ustedes dirán, ¿por qué no se usa esto en la aviación normal? La aviación normal ya lo usa. Este avión es el avión de mis sueños. Este se llama el Cirrus Vision Jet. Yo no he tenido la oportunidad de volar este avión, pero sí he volado la versión anterior, el Cirrus SR-22, que tiene un sistema bastante moderno, aunque no es un sistema tan moderno como el del Cirrus Vision Jet. Esto es muy similar a cómo funciona la cápsula Dragón. Las pantallas son touch y igualmente también tiene los botones de control. Por otro lado, no sé si ustedes lo vieron, pero en los descansabrazos de la cápsula Dragón están estos botones, unos botones de volumen, unos botones de tareas y unos botones para hablar. Estos botones son muy similares a los botones que tiene un piloto de aviación normal. En las palancas o en el timón de un avión normal hay un botoncito que cuando uno oprime el botón, eso abre el micrófono para hablarle a la radio, para hablarle a la torre de control o para hablarle a otros pilotos. Es muy similar a este sistema que está en la cápsula Dragón. Los aviones modernos, incluyendo los aviones comerciales que ustedes han volado toda la vida antes de la pandemia, cuando todavía podíamos volar, el Airbus A320, el Boeing 737, todos los aviones modernos tienen un sistema llamado Autoland o autoaterrizaje. Casi cualquier avión moderno de pasajeros puede despegar solo, volar solo y aterrizar solo, donde los pilotos humanos son el sistema de redundancia y obviamente son el sistema que habla con los pasajeros, que coordina con la aerolínea, que coordina con el aeropuerto, etc. Si ustedes han visto una pista de aterrizaje que tiene colores de este estilo y luces de este estilo, muy probablemente esa pista tenía Autoland. Por ejemplo, si alguna vez han aterrizado en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, El Dorado es uno de los aeropuertos que típicamente tiene este sistema. Normalmente para que los aviones puedan aterrizar, incluso en condiciones de lluvia o de neblina, que haga que la visibilidad sea cero. Incluso en los aviones, como el Cirrus Vision Jet que les mostré hace un rato, que tienen estos botones touch, estas interfaces touch, también hay botones físicos normales en caso de que la interfaz touch falle y también hay controles mecánicos de toda la vida. Así que incluso en esos casos ya estamos viviendo en ese mundo mucho más avanzado. Solamente no olviden que en la aviación y obviamente en la exploración espacial, la seguridad está por encima de la tecnología. Por eso siempre vemos que la tecnología está un poquito más atrás y que no avanza tan rápido como avanzaría, por ejemplo, en un Tesla. SpaceX y Tesla no comparten sistemas y no comparten código. Pero hoy, cuando miren hacia el cielo y de repente vean una estrella fugaz, muy probablemente es un satélite. Si ustedes ven una pequeña estrellita moviéndose lentamente por el espacio a la misma velocidad, eso casi seguro que es un satélite o quizás es la Estación Espacial Internacional. Y en esa Estación Espacial Internacional está conectada una nave espacial llamada Dragón de SpaceX. Y en esa nave hay código CSS. No olviden
que aprendiendo HTML, CSS y JavaScript, el código que ustedes programen también puede llegar al espacio.